Relatos Paranormales Oficial. Hola, ¿qué tal? Quiero contarles un suceso sumamente real acerca de cómo fue que la Santa Muerte nos salvó de morir de hambre. Todo empezó hace varios años, cuando aún éramos unos niños. En aquellos años, vivíamos en una colonia de Ecatepec, Estado de México, y teníamos poco de haber llegado del estado de Hidalgo. Éramos una familia bastante humilde, pero eso sí, siempre fuimos muy unidos, tanto en las situaciones malas como en las buenas. Mis papás lograron encontrar un trabajo en la Ciudad de México, exactamente en la central de abastos, ayudando en una bodega donde llegaban toneladas de limones. Recuerdo con claridad que nuestro hogar estaba situado muy cerca del metro de Ecatepec, de la línea B del metro, que va de Ciudad Azteca a Buenavista, siendo precisamente en esta vecindad que aprecié algo que me llamó mucho la atención. Debajo de una de las escaleras de la vecindad que conectaba con el piso superior, ahí, justo en ese sitio, se encontraba un altar o templo en donde le rendían culto a una enorme calavera. Ahí fue la primera vez que yo la vi. Al crear inquietud en mí, se me ocurrió preguntarle a mi padre qué era esa imagen y por qué la gente del lugar la respetaba, siendo él que me respondió diciendo que esa imagen se trataba de la Santa Muerte, quien era parte de nuestra cultura y que también era muy milagrosa, tanto como la Virgen de Guadalupe. Al escuchar esas palabras, ya no quise indagar en más detalles, solamente me quedé con que la Santa Muerte no era mala. He de mencionar que mi padre, desde niño, siempre le tuvo mucho respeto a la Santa Muerte, y más por la sencilla razón de que aseguraba que ella era buena, y es por ese motivo que siempre le ponía comida, cigarros, dulces y otras cosas, pero lo hacía con mucha más fe en el mero Día de Muertos. En fin, siempre nos decía que si algún día él llegara a faltar, que no tuviéramos miedo, que sin duda alguna la Santa Muerte nos iba a cuidar y que ella era bondadosa. Mi madre, en cambio, era muy distinta a él, era un poco más reservada y apegada a las costumbres. Siempre que podía regañaba a mi padre, diciendo que sus palabras solo eran falsedades, que a Dios y a los santos no le gustaba que adoraran a otras deidades, y más a una que no tenía carne. A mis 8 años de edad, presenciaba esta habitual discusión entre ellos, la cual siempre terminaba en una pelea por la religión y por querer tener la razón. Mi abuela, quien también vivía con nosotros, y a pesar de que tenía cáncer, siempre trató de cuidarnos, mientras mis papás trabajaban en la central de abastos. A pesar de su condición, ella nunca se dio por vencida, ayudaba en los gastos como podía. Lavaba ropa a mano, lo cual le permitía cuidarnos, ya que éramos 3 hermanos y yo era la mayor. Mi pobre abuela apenas podía sostenerse de pie y dependía de gran parte del poco dinero que le daban mis padres, además de que no tenía servicio médico, ya que teníamos como 6 meses en esa colonia. En pocas palabras, éramos una familia estable, con carencias, pero feliz, con la esperanza de salir adelante. Aunque el destino nos puso una prueba sin igual, una que nos dejó al borde de la agonía. Todos los días, muy cerca de las 6 de la mañana, una camioneta pasaba a la casa para recoger a mis padres y a otras personas que eran del mismo barrio. De ahí agarraban por la pista hasta llegar a Río de los Remedios y cruzar hasta la Ciudad de México para ir a trabajar a la central. Pero la desgracia llegó justo en una de esas mañanas. Un día, al dirigirse al trabajo, la camioneta en la que todos los trabajadores viajaban fue impactada por un tráiler. Lamentablemente, hubo muchas víctimas y heridos, entre ellos, por supuesto, mis padres. Desafortunadamente, nada pudieron hacer por ellos, ya que quedaron regados en el asfalto y otros quedaron mutilados e irreconocibles. Mi padre perdió la vida casi al instante, de una manera dolorosa, donde la ayuda nunca llegó. El pobre falleció agarrando a su Santa Muerte, una que era de plata, y que siempre cargaba celosamente en su cuello.
Por otro lado, mi madre sufrió múltiples fracturas, pero aún se hallaba con vida. Le dieron los primeros auxilios y la llevaron al centro de la ciudad, a una clínica donde lograron estabilizarla, aunque debido al accidente se encontraba en coma. Fue una situación sin precedentes. En un día perdimos a nuestro padre, mi madre en coma y mi abuela con cáncer. Situación desesperante que no le deseo a nadie. No quisiera ni pensar lo que mi abuela sintió en esos días. Después de enterrar a mi padre y con la ayuda de los vecinos y el poco dinero que nos dio su patrón, mi abuela, como podía, iba todos los días a ver a mi mamá al hospital de la Raza, solo que la pobre no mejoraba. Los doctores no le daban diagnósticos favorables y ni mucho menos esperanzas, así que solo estábamos esperando lo peor, su partida. A mi corta edad, sabía claramente que la abuela apenas si podía con tremenda carga, que éramos nosotros, y más porque su cáncer ya estaba muy avanzado, situación suficiente para llenarla de miedo al saber que podríamos quedarnos desamparados, y aunque ella no lo aparentaba, su semblante lo decía todo. Mi abuela se hacía cargo de nosotros. La pobre viejita no podía hacer mucho, ya que bastante hacía con cuidar a mi madre del hospital y luego cocinar lo que fuera para mis hermanos, pues el dinero era poco y no alcanzaba para muchas cosas. A duras penas comíamos frijoles y otras veces ni eso. Mis hermanos, en su inocencia, pedían pan y leche, alimentos que estaban lejos de nuestro alcance por la dura situación económica. Sumado a esta problemática, aún se debía mucho dinero del funeral de mi padre. Sin haber muchas opciones, la abuela me sacó de la escuela para que le ayudara a cuidar a mis dos hermanos. Por mi parte, y a pesar de mi corta edad, sentía mucho lo que nos estaba pasando, y que solo personas que han pasado por situaciones similares pueden comprender mi dolor. Me llenaba de tristeza todo lo que estaba sucediendo. Me dolía ver a mi familia sin comer y sin la oportunidad de comprar alimento por la falta económica, siendo ese el motivo que cuando me daban mi porción de comida, yo decía que estaba llena, por lo que se la daba a mis hermanos para que ellos se la comieran. Prefería pasar hambre y que mi estómago pidiera comida antes que ellos sufrieran. La situación fue tan delicada que en poco menos de un mes pasamos de la carencia a la pobreza extrema, al grado que hubo días que lo poco que cocinaba mi abuela ya no alcanzaba para los tres. Todo iba de mal en peor. Mi hermanito menor de 4 años siempre tenía hambre, y ni qué decir de mí, pero al ser consciente de la problemática no quería presionar más a mi abuela. De por sí la pobre estaba viva de milagro, ya que nunca miré que tomara nada para el cáncer, y siempre llegaba muy cansada del hospital, hasta que una noche mi abuelita no llegó a vernos. Lamentablemente mamá había entrado en la etapa final de su accidente y le daban unas horas de vida. La viejita se encontraba al lado de ella, esperando el triste final de su partida. Por nuestra parte, el hambre que sentíamos era insoportable. No teníamos ni una migaja de pan. La verdad, a mi hermano Toñito le rugía su pancita de hambre, y no se diga de mi otra hermana y a mí, pero no había nada. Así que los convencí para que solo bebiéramos un poco de agua, y les prometí que al otro día comeríamos pan con leche. Después de tomar el agua, los pobres se fueron a dormir, con la ilusión de que otro día comerían algo decente. Dieron las 10 de la noche y la abuela no volvía. Me sentía triste. Le había mentido a mis hermanos y ahora, ¿cómo iba a cumplir mi promesa? La verdad recuerdo que lloré amargamente porque extrañaba mi rancho en Hidalgo, donde siempre hubo que comer y estábamos todos juntos. Tristemente, al venir a la capital, en busca de una mejor vida, fue un error para nosotros. La idea de una nueva vida terminó por separar a mi familia y quitarme a mi padre y a mi madre, quien por desgracia para esos momentos luchaba entre la vida y la muerte. Creo que la pobre no sabía que mi padre ya no estaba con vida y que tal vez ella pronto le haría compañía en el cielo. Créanme que esa noche le reproché a Dios toda esa situación.
No obstante, fue ahí que algo iluminó mi alma, aquello que me dio un poco de esperanza. Recordé las palabras de mi difunto padre. Hija, si un día te llego a faltar y estás en una situación difícil, no pierdas la fe y pídele a la Santa Muerte que te cuide y los cuide a todos. Ella es la niña santa más buena y milagrosa que existe, y te juro que no te fallará. No les mentiré, me puse a rezar con lo que creo yo sería el alma, pidiendo a la Santa nos sacara de esto. Duré mucho tiempo orando, hasta que finalmente me quedé dormida. Durante ese lapso de tiempo, comencé a tener un sueño increíble. En él veía una hermosa mujer. Por un segundo pensé que era mi madre, ya que me acarició el cabello. Luego me dio un tierno beso en la frente, al mismo tiempo que nos decía que nos amaba mucho, a mis hermanos y a mí. Me dijo que no tuviera miedo, que ella jamás iba a permitir que algo nos pasara, que estaba ahí para ayudarnos. Todo eso parecía un sueño, pero lo que me hace dudar es el hecho de que yo también abracé a esa mujer, logrando sentir su fría y delgada piel, tanto que pude sentir sus huesos. Eso no me importó, así que la abracé muy fuerte, pude sentir su calidez, y no se diga ese lindo perfume que me llenó de tranquilidad. En ese dulce acto, me decía que jamás nos abandonaría, y que por favor, obedeciéramos a la abuela en todo. No supe en qué momento dejé de abrazar a esa mujer, a la que pensé era mi madre. Solo sé que cuando desperté ya había salido el sol. Rápido giré para ver a mis hermanos, y al ver que el más pequeño no estaba en su cama, casi se me sale el corazón. Así que me levanté efusivamente para buscarlo, siendo que me topé con una escena maravillosa, algo difícil de creer. Con asombro lo miré sonriente, sentado en la silla junto a la mesa, comiendo desesperadamente un pedazo de pan y tomando un vaso de leche junto a mi otra hermana. Aunque al mirar a detalle, me di cuenta que no solo era eso. Al voltear, observé que ahí, encima de la estufa, había muchísima comida, leche, carne, pan, huevo y hasta fruta. Pensé de inmediato que la abuela había regresado y que había traído todo eso. A pesar de que tenía hambre, mejor corrí para buscarla y preguntarle por mi madre. Quería saber a dónde se había ido. Así que la busqué por toda la casa, pero no la encontré, ni siquiera en el patio. Eso era extraño. Entonces, ¿de dónde había salido toda esa comida si la abuela no había llegado? Nuevamente salí al patio pensando que tal vez no busqué muy bien. Y fue ahí que una vecina me preguntó por el estado de salud de mi madre. Con tristeza, le respondí que no sabía ninguna novedad, debido a que la abuela aún no volvía. La señora, con una cara incrédula, me dijo unas palabras que a mi corta edad me dejaron sorprendida. Lo que pasa es que los vecinos dicen haber visto a una mujer alta con ropas oscuras, la cual llegó por la noche y se puso a cocinar para ustedes. Incluso la vieron lavar la ropa y peinar a una de tus hermanas. Pensamos que tal vez era un familiar de ustedes. No supe ni qué contestar, porque todo era confuso, pero en el fondo de las cosas estaba pasando algo bueno, porque gracias a eso, mis hermanos y yo no morimos de hambre. No había visto a mi hermano comer tan sabroso. Estaba tan contento que no le dije nada. Ni siquiera les pregunté si habían visto algo extraño. Por más que pensaba quién fue quien nos visitó y quién era la que nos había traído toda esa comida, no lograba encontrar respuesta alguna. Pero a la tercera noche, a eso de las 11, cuando me paré al baño, encontré algo curioso. La cadena de la Santa Muerte de plata, que era de mi padre, se encontraba colgada en un clavo, y fue que comprendí que papá tenía razón. También fue ahí que me acordé de aquel sueño. Estaba muy pensativa y confundida. No sabía si en verdad fue mi madre la que había venido a vernos. Mi mente inocente pensaba que tal vez le dieron permiso para venir a casa y así atendernos, pero también pensé que eso era algo imposible y que nuestra abuela seguro se encontraba a su lado esperando el final de su partida.
Así pasaron algunas horas más, hasta que finalmente llegó mi querida abuela, quien en sus manos cargaba una bolsa de comida. Al verla, de inmediato pude notar que su rostro reflejaba una profunda tristeza. Sus ojos estaban muy rojos, como si hubiera llorado por mucho tiempo. Para animarla un poco, le comenté que no se hubiera preocupado en traer alimento, que en la casa teníamos muchísima, tanto como para comer 3 días seguidos. Ella, al escuchar mis palabras, se sorprendió demasiado, preguntando el cómo era posible esa situación. Incluso cuestionó quién nos las había regalado o de dónde las sacamos. Claro que no le podía decir que una mujer extraña traía las cosas por la noche, ya que era capaz de regañarnos. Pero en el fondo, yo sabía que mi padre no mentía cuando nos aseguró que nunca estaríamos solos y que la niña blanca, la flaquita o la Santa Muerte siempre vería por mi familia. Un poco nerviosa, le dije a la abuela que no sabíamos nada, que al despertar vimos que las cosas ya estaban sobre la mesa. De igual manera, le conté de ese sueño tan lindo y real que tuve. Ella, al escuchar mis palabras, se le quebró la voz y comenzó a llorar para luego abrazarnos con amor, al mismo tiempo que dijo unas palabras que hirieron nuestros corazones. Argumentó que mi madre hace 2 días que había fallecido y que por ese motivo no había llegado a casa, pues se puso a pedir ayuda y dinero para darle una sepultura. Dios mío, eso no era posible. Ella prometió que no moriría nunca y que siempre estaría a nuestro lado para cuidarnos como papá. La abuela no dejaba de abrazarnos, me decía que las cosas pasaban por algo y que sin duda la mujer que nos trajo la comida y la que evitó que no muriéramos de hambre fue la Santa Muerte, una verdadera deidad de bondad y misericordia. Yo también estaba segura de que la Santísima Muerte nos vino a ver por esas noches y que a partir de ese momento siempre lo haría, porque mi padre se lo pidió con el corazón. Un mes después nos regresamos al pueblo, de donde jamás debimos de haber salido. 1 año más tarde falleció la abuela y gracias a Dios nos recogió una tía hermana de mi difunto padre. Así que hoy en día me atrevo a contar esta experiencia, esto tan crudo y real, de cómo aquella noche la Santa Muerte nos salvó de morir de hambre. Esta es mi historia con ella. Espero tengan un excelente año 2023 con mucha energía, que todos sus propósitos se cumplan, que sea un año lleno de amor, esperanza, salud. Les mando un fuerte abrazo, agradeciéndole haberme acompañado durante todo el año 2022 y que este año que recién comienza siga contando con ustedes. Cuídense mucho y que sea un año lleno de muchas historias.